A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un tiempo más de reflexiones en lo secreto. Estamos de nuevo aquí juntos en esta bendición de poder compartir la palabra, de meditar en ella, de reflexionar lo que Dios nos quiere enseñar a través del Sermón del Monte. Y ya estamos casi concluyendo esta serie y del Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. Ahorita ya estamos en el 7 y vamos a ver en este momento capítulo 7 de Mateo, del versículo 13 al 14. Dice la palabra, y te lo leo en Reina Valera 60. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí Jesús, enseñando en esta multitud, toca un tema muy especial. Entre todas las enseñanzas que hemos visto en el Sermón del Monte, aquí Jesús expresa esa característica de la puerta, que es una puerta que es estrecha. Pero en estos dos versículos se hace mención de dos puertas que están en dos caminos. Entonces, primero tenemos que dejar claro y recordar, si no lo hemos recordado o no lo sabemos, que Jesús es la puerta de las ovejas y que Jesús es el camino. Entonces, por la puerta estrecha, por Jesús, en ese camino que es también estrecho, es por donde transitamos nosotros sus hijos, caminando en esa fe que estamos nosotros en el camino y atravesando a Jesús, que es la puerta. Pero hay la contraparte. Dice que hay otra puerta, pero que esa puerta es ancha. Yo diría que anchísima, que tal vez no alcanzamos a delimitar qué tan amplia es. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, caminamos en ese camino amplio y atravesamos esa puerta amplia, pensando que realmente estamos en el camino estrecho, atravesando la puerta estrecha. Y ahorita vamos a hablar sobre unos detalles de ello. Te la voy a leer en estos dos versículos en Nueva Traducción Viviente. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Hay que poner atención en las palabras. Ahora te la leo en Palabra de Dios para Todos. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. ¿Se recuerdan que en el estudio pasado, en la reflexión, en la meditación, hablábamos en el mismo capítulo 7 de Mateo, que el que busca encuentra, y el camino de la vida es algo que se busca? A veces nosotros pensamos que es algo que no lo vamos a topar, ¿verdad? Que vamos a ir caminando y ¡pum! ¡Ay! Estoy en el angosto. ¡Ay! Estoy en la puerta estrecha.
No, es en el buscar que nosotros encontramos esa puerta. Es en el caminar en Jesús, que es el camino, y que a veces a nosotros se nos hace tan difícil, tan complicado. Pero el camino que es de la perdición, que es el camino amplio, con esa puerta amplísima, ese es fácil transitar en él, porque nos conformamos a ese caminar. Y a veces como nosotros como hijos de Dios pensamos, como les decía al principio, que estamos caminando en el angosto, que estamos caminando en ese camino del Señor, ¿verdad? Y entrando a través de Jesús como la puerta de nuestra vida. Pero hay tanta sutileza, tanto libertinaje, en el que podemos nosotros empezar a caminar en ese camino amplio. Fíjense, por eso las personas a veces prefieren llevar una vida ligera, ¿verdad? Una vida de libertinaje, una vida donde no le cueste nada, donde no haya ningún negarse a sí mismo. Y es muy fácil cuando nosotros hablamos gente que está claramente en pecado, ¿verdad? Que no quieren nada con Dios. Que dicen, no, pues así déjenme a mí. Pero recuerden lo que dice en Gálatas sobre las obras de la carne, ¿no? Y los vamos a leer, porque es un camino amplio. Esa es la puerta ancha. Gálatas. Te voy a decir, aquí vamos a hacer una descripción en Gálatas 5:19 al 21 de lo que puede implicar esa amplitud del camino, de esa puerta, donde son muchos los que entran, pero es camino de destrucción, es camino de muerte. Y dice Gálatas 5:19, en Palabra de Dios para Todos. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son. Y ahí está la descripción de lo que es esa puerta y ese camino. Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. O sea que la lista no termina. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. No tendrán parte en ese camino angosto. No pasarán por esa puerta estrecha. Y siempre tenemos que estar en nuestra mente y en nuestro corazón que ese camino es Jesús y que esa puerta, que es la puerta de las ovejas, también es Jesús. ¿No? Dice uno, no, yo no ando en inmoralidad sexual. Impurezas, tampoco. Y brujería, pues no. Borracheras, parrandas y otras cosas parecidas, pues tampoco. Y uno dice, no, yo sí ando en el estrecho. Yo sí camino bien en el camino de Cristo. Porque nos descartamos con esas obras de la carne, de esa naturaleza humana. Y decimos, no, porque somos creyentes, nosotros no participamos de ello. Y me cuido de tener relaciones con gente que las practica. No me gustan esos ambientes, entonces no me relaciono con personas que hacen este tipo de actividades, ¿verdad? O manifestaciones claras de la naturaleza carnal. Pero ¿qué cuando tal vez me descubro siendo idólatra? Que a veces los cristianos decimos, no, nosotros ya no somos idólatras. Yo no venero ninguna imagen, ninguna estampita, no le prendo ni una veladora a nada, ¿verdad? Porque pensamos que la idolatría solamente es eso. Y que la brujería solamente es practicar cosas esotéricas. Pero en el Antiguo Testamento dice que estas dos prácticas, la idolatría y la brujería, es igual que ser rebelde.
Y ahí como que dices tú, como que rebelde. ¿Sí? Como que es semejante esto, es lo mismo. La rebelión, ¿sí? Pecados de rebelión. A veces nosotros nos rebelamos ante Dios. Nos rebelamos ante su voluntad. Vamos en contra de lo que Dios dice que nosotros necesitamos conducirnos como nuestro estilo de vida, como ese estilo de vida que hemos estado estudiando en el Sermón del Monte. Y si tú no has tenido oportunidad de escucharlas y estás escuchándonos ahorita a través de la radio, te animo a que vayas a nuestro canal de YouTube, en Lo Secreto, y ahí están todas las enseñanzas del Sermón del Monte, desde las bienaventuranzas hasta esta que vamos a incluir en esa serie. Entonces ahí en el Sermón del Monte Jesús ya nos ha enseñado ese camino estrecho. Amar al enemigo, no pagar mal por mal, hacerles a las personas como nosotros queremos que las personas hagan con nosotros, no juzgar. ¿Verdad que se está angostando el camino? Es más fácil decir, no, yo amo el que me ama. Camino amplio. No, yo no estoy juzgando, nomás estoy comentando. Camino amplio. No, a mí si me hacen algo, pues o sea, yo no pongo la segunda mejilla, pero de ahí en adelante la palabra no dice qué debo de seguir haciendo. Camino amplio. O sea, ahí vemos que como que la cosa se va estrechando, se me va ampliando, ¿verdad? Perdón que sea tan redundante, pero tiene una capacidad muy grande ese camino. Por eso muchos pueden transitar por él. Porque no tiene fin. Es una puerta que sus límites son demasiado grandes. Entonces, pues yo en moralidad sexual no. Impureza, pues tampoco. Pero a veces, ¿cómo pensamos? ¿Qué tan puro pensamos? Porque a veces pensamos que la impureza solamente se relaciona con cuestiones sexuales, pero a veces tenemos pensamientos impuros, que ahorita vamos a ver cómo aquí se engrana todo, ¿verdad? Descontrol. ¿Qué tanto te descontrolas? ¿Qué tanto no tienes equilibrio en el Espíritu Santo? Y luego, miren, odio. Camino amplio. ¿Cuál es el estrecho? Ya te lo mencioné hace ratito. Amar a los enemigos. Pero a veces nosotros nos descubrimos o practicamos caminar en esas relaciones de odio que no llevamos a nuestro corazón y nuestra mente al perdón. Discordia. No, yo no estoy de acuerdo. Pero deja tú que no estés de acuerdo. Es válido no estar de acuerdo. Pero te peleas, o sea, llegas a decir, no, a veces a decir, es que yo defiendo la palabra, ¿no? Es que el Señor dice y yo defiendo, pero vives en discordia, en un total pleito con las personas. Dios no necesita que nosotros le defendamos. Sí debemos hacer, dice la palabra, una defensa de nuestra fe, pero no en discordia. Celos. A veces Dios la usa de tal manera, ¿verdad? Y hay como una cosita dentro de nuestro ser que se mueve ahí, un pequeño gusanito, de como, no, pero no se merece, o sea, que la pongan a hacer esto, no se merece que lee esto, pues si yo hago las cosas mejor que esta persona, y tengo muchos años en el Señor, los celos. Y recuerda que la palabra dice en Santiago que los celos son diabólicos, camino ancho, puerta amplísima. Iras, ¿qué tanto tienes dominio propio? El uso, porque el dominio propio, ya lo tenemos. El uso de ese dominio. Y por todos nos estamos enojando y gritando, porque otra versión dice gritería, ¿verdad? Maledicencia. Pues digo que es como que dice uno, sí, yo camino en el Señor, yo paso por la puerta estrecha, ¿verdad? Pero si nosotros nos analizamos, decimos, caray, ¿verdad? Padre, perdónanos, o perdóname, porque he caminado estoy en el camino de la amplitud, y es muy peligroso, porque me puedo perder. Rivalidades, peleas, divisiones,
No, pues no, es que yo no comparto contigo tal cosa, entonces mejor cada quien por su lado, ¿no? Nos dividimos. Envidias. Y aquí uno que otro nos empezamos a descartar. Borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Dice Pablo, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. No me respondas, pero tal vez te identificaste con esta parte de la naturaleza humana, naturaleza carnal, donde nosotros nos descartamos de que estamos en ese camino amplio, porque nos convencemos a nosotros mismos de que no caminamos en eso, en esa amplitud. Decimos, antes de Cristo yo era así, asado, haz de cuenta así, y bueno, cumplimos con ya no tener esas acciones y reacciones de esas áreas que para nosotros eran predominantes de pecado, o que eran predominantes en nuestro carácter, y que ahora pues ya hemos logrado nosotros con el Espíritu Santo accionar en el dominio propio y no practicarlas. Pero es tan fácil. Entonces se dan cuenta qué sutil, qué peligroso es poder nosotros dejar de caminar en el camino angosto, dejar de buscar la puerta. Y cuando menos piensas, yo me imagino así como cuando vas y que pierdes como el equilibrio y cuando menos piensas ya estás en otra parte. Que vamos bien, dice Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? Empezaron bien. Empezaron por el espíritu y terminaron por la carne, ¿no? O sea, a veces el ser humano, los hijos de Dios, los creyentes, reconocemos a Jesús. Y empezamos a caminar en esa angostez, digamos, ¿verdad? Pasamos por la puerta de las ovejas que es Jesús, porque es el único a través de que tú y yo podemos ser salvos. La salvación está en el camino, en Jesús. La salvación está en la puerta que es Jesús. Y por eso Pablo dice, ya les advertí y lo vuelvo a hacer, porque para nosotros es muy fácil, como les decía, perder el equilibrio y de uno yéndonos, y cuando menos pensamos en estamos en esa facilidad de la amplitud, pensando nosotros en esa seducción del enemigo, que seguimos en la puerta angosta, pero caminamos en odio, caminamos en discordia, caminamos en celos, caminamos en iras, en ese odio, rivalidades, peleas, divisiones y también en algunos momentos borracheras, alguien en parrandas y en otras cosas parecidas. Entonces, por eso es bien importante no perder el camino. Voy a regresarme a Mateo. Entren. Es una animación. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. ¿Sí? Otras versiones dicen a la perdición. O sea, el propósito de ese camino, el propósito de esa puerta es que nos perdamos. Ese es el propósito. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. Y aquí es proporcional, ¿verdad? Porque si no podemos decir nosotros, no, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? Si de todas maneras son bien poquitos los que van a entrar. Yo no me descarto, aunque sea, yo soy de esos pocos. Que esos pocos somos millones de millones. Millones de millones. Pero los que van a la perdición van a ser muchos más. Pero es una decisión personal. ¿En qué camino vamos a transitar? Y si se te hace muy complicado, vuelve a leer el Sermón del Monte. Y si nosotros practicamos las bienaventuranzas, vamos a ser de esos pocos, que somos muchos,
O sea, no somos, porque, o sea, lo que quiero decir es que a veces tenemos que quebrar esa mentalidad del término. Decimos pocos y pues pocos para mí son 2, pocos para mí es 1, pero como te decía, somos muchos. Pero comparado contra los que deciden caminar por camino de perdición, ahí hay muchos. Pues una decisión. Aquí en Costa Rica hay 2 maneras de llegar a un lugar. Por la recta o por dentro, dicen aquí, ¿no? O te vas por lo que es así como lo paralelo, ¿verdad? Lo recto. O por dentro. ¿Tú por cuál vas a decidir transitar? ¿Por el camino que te lleva a la bendición? ¿Que te lleva a Jesús? ¿Que está en el Sermón del Monte? ¿Cuál es ese camino? Ahí está descrito. Porque el camino es Jesús. Pero quien hace la acción de transitar ese camino somos nosotros. Y está ahí en el Sermón del Monte cómo es que se transita. ¿Cómo se hace? Es difícil porque es negarte a ti mismo lo que te llena en tu ego, lo que te llena en morir, ¿verdad? El morir a uno mismo no lo llena a uno, sino que dices tú, bueno, válgame, ¿qué tanto tengo que dejar de hacer? Pero vale la pena, porque va a ser el camino de la verdadera vida. Entonces, aquí en estos versículos de Mateo 7, del 13 y el 14, está Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la puerta y Él es la vida. Y nadie llegamos al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces yo te animo a meditar en esto. Ir al Espíritu Santo y preguntarle, Espíritu Santo, ¿cómo están siendo mis pasos? ¿Qué acciones estoy haciendo? ¿Estoy realmente transitando el camino angosto? ¿Estoy realmente pasando por la puerta estrecha? ¿Estoy buscando realmente vivir conforme ese camino, conforme la puerta? ¿O puedo estar perdiendo rumbo y me estoy yendo por una vereda que más que una vereda es un freeway, ¿verdad? Es una carretera muy amplia donde muchos pueden transitar, pero imagínate una carretera muy amplia, muy amplia, que llega un momento que ya no tiene continuación y hay un vacío, hay un abismo y no hay manera de frenar. Vas con tanta velocidad y con tanta inercia que cuando quieres frenar ya no se puede hacer nada y te vas a ese vacío. Peligroso, ¿verdad? Pero para Jesús era muy importante mencionar esto en el Sermón del Monte. Entonces, mi amado hermana, mi amado hermano, hay 2 caminos. Hay 2 puertas. Uno es de vida y el otro es de muerte. Los 2 tienen el adjetivo de eternidad. Pero si tú eliges el camino angosto, la puerta estrecha, vas a vida verdadera. Pero si eliges, aún creyendo, eso es lo peligroso, que eliges aún creyendo que estás caminando en Jesús, atravesando siempre la puerta, pero cuando leemos estas obras de la carne, decimos, Espíritu Santo, ayúdame a no ser ligero en mi manera de vivir, en mi transitar por este tiempo que se llama vida. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima transmisión. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.